Muy buenas noches, chicos. Muy buenas noches, señoritas, padres de familia. Eh, Quien les habla es el docente Luis Orlando Bejarano Espinosa, a cargo del curso de Historia del Perú. Y en esta oportunidad vamos a hablar de manera rápida, porque ya es para ustedes un tema tratado tanto en la escuela como en las academias, pero que sin embargo es importante recalcarlo, ya que es muy consultado en cuanto a la toma de preguntas para el examen de admisión. Así es. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre la llegada de los primeros hombres al territorio peruano. Los primeros pobladores de los Andes, el periodo lítico, primera época de nuestra historia, recuérdalo por favor. Ahí está. Cuando hablamos del poblamiento peruano, ¿ok? Dentro del periodo lítico, así es, o el periodo lítico dentro del poblamiento peruano, te hablo de este grupo de bandas, o de estas bandas, conformados por cazadores nómades que pertenecían al género del Homo sapiens sapiens, que ya conocían el uso del fuego, que ya realizaban pinturas rupestres, que enterraban a sus muertos, y que llegan al territorio peruano, chicos, en un estadio propio, culturalmente hablando, del Paleolítico Superior, o a fines del Paleolítico Superior, así es, en la época o en la subera glacial conocida como el Pleistoceno, que pertenece a la era cuaternaria, ¿ok? No te voy a olvidar de ello, y que pues justamente dentro de este Pleistoceno también va a darse una glaciación, la glaciación de Wisconsin, que fue una glaciación mundial. Recuerda la película La Era de Hielo 1, ahí está el paisaje característico de esta época. Recuerda entonces, poblamiento peruano, bandas de cazadores nómades que llegan al territorio peruano durante el Paleolítico Superior, en la época del Pleistoceno, durante la glaciación de Wisconsin, que se vivía también en esta época del Pleistoceno. Ahí está, muchachos, una imagen que representa justamente a esta época. Muy bien, ahora, dentro del poblamiento peruano, ¿ok? Vamos a hablar de cómo era el medio geográfico. Oye, la costa era más ancha, chicos, más ancha, y había más vegetación y más fauna. Así es, había muchísimas lomas debido al aumento de las neblinas en esos tiempos, así como vivimos en el invierno aquí, en la costa, ¿ok? Los Andes estaban cubiertos pues justamente de glaciares, y debido a ello la vegetación era inexistente, siendo la selva la zona menos explorada debido a que estaba completamente cubierta de bosques. Así es, muchachos, así es, extensa llanura que presentaba pues una escasa vegetación pequeña, pero sí estaba lleno pues justamente de árboles. Así es, ¿ok? Ahora, ¿cuál era la megafauna peruana en aquel entonces? Pues vivía Diego, ¿recuerdas? Película La Era de Hielo, ahí está, el llamado colmillos dientes de sable o esmilodonte, ahí está, muchachos, que era de un tamaño superior al león o tigre que conocemos en la actualidad, muchachos, y inclusive sus colmillos, como puedes darte cuenta allí en la imagen. Teníamos pues justamente a la paleollama, antecedentes de los auquénidos actuales como la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco. Teníamos también pues a Sid, o el oso perezoso gigante, conocido en ese entonces como Megaterio, chicos, y en comparación al hombre actual puedes ver la imagen. Así es. También teníamos pues a los caballos americanos. Así es, chicos, mucho antes que los españoles trajeran los caballos modernos, ya existían caballos aquí en nuestro territorio americano, pero que se fueron extinguiendo. Así es. Y teníamos pues al antecesor, o a uno de las familias del mamut, que era pues justamente el mastodonte, como puedes ver allí en la imagen. El más pequeño mastodonte, y la imagen grande que puedes ver es del justamente mamut, que habitaba la zona norte de América, el mastodonte más en Sudamérica, y de las cuales del mastodonte inclusive se han encontrado sus restos aquí en zonas cercanas pues a la zona que habitamos, ¿no? Entre Chancay y Ancón. Ahí está. Ahora, muchachos, periodificación de las primeras sociedades andinas. Miren, hubo dos autores que clasificaron a las culturas y al nivel de desarrollo que tenían los primeros pobladores peruanos en nuestra historia. Tenemos a John Rue con su criterio de estilos cerámicos imperantes. Él denominó a la primera época de la historia peruana como el precerámico. Así es. Mientras que el otro autor, Luis Guillermo Lumbreras, el autor de la teoría hologenista según el origen de la cultura, expone un criterio de desarrollo económico-social y menciona que el primer periodo de nuestra historia es conocido como el periodo lítico. Para John Rue, precerámico. Para Lumbreras, el periodo lítico. Ambos son la misma época, solo que le dan diferentes denominaciones. John Rue llama al segundo periodo de nuestra historia como el periodo inicial. Sin embargo, Lumbreras lo llama arcaico.
Y así es como lo vamos a conocer cuando siga la próxima sesión. La tercera época, según John Roo, horizonte temprano. Según Lumbreras, formativo. Ahí está, formativo. Donde justamente pues la cultura que más tuvo importancia fue la cultura chavín. Con sus dioses, recuerda, con sus dioses representados por los sacerdotes y los gobiernos teocráticos. No te olvides. Luego viene un intermedio, según John Roo, el intermedio temprano. Pero Lumbreras lo llamó primer desarrollo regional. Que también ambos definiciones son válidas, o ambos denominaciones son válidas, ya que en esta época pues aparecen las culturas que van a ser, que habían sido influenciadas, perdón, por Chavín anteriormente, así es, ¿ok? Y es el primer desarrollo regional porque su desarrollo se va a dar en cada región que le pertenece, ya no va a estar unificada en uno solo, como lo fue Chavín, ya no va a ser una cultura panperuana como lo fue Chavín, una sola cultura en todo el Perú. Ahora diversas culturas van a tomar la influencia de Chavín para hacer su propio desarrollo en la zona que habitan, así es, ¿ok? Acá tienes, por ejemplo, pues a Nazca, tienes a los Mochica, ¿ok? No te voy a olvidar. Luego viene nuevamente la unión de las culturas en el horizonte medio según John Roo, pero Lumbreras lo llama Imperio Wari. Justamente fue este imperio Wari o esta cultura Wari quien va a tener plena vigencia en todo el territorio nacional con sus Capac Ñan y sus ciudades cabecera de región, no te olvides. Luego viene nuevamente otra desintegración, conocido como intermedio tardío por Roo, y estados regionales según Luis Guillermo Lumbreras. Ahí está, donde aparece pues nuevamente la segunda diversificación regional o segundo desarrollo regional también, chicos, conocido de esta época, porque va a darse una segunda un segundo desarrollo de estas culturas en las regiones que habitan. Por ejemplo, tienes ahí a los Lambayeque, a los Chimú, tienes a la cultura Chancay, las culturas Conché, los Chancay, los Chincha, los Chachapoyas en la selva de la región Amazonas, ¿ok? Los Chancas, los Huancas, ahí está, etcétera, etcétera, muchachos. Y finalmente, pues, llama John Roo al horizonte tardío y Lumbreras al imperio de los Incas, a esta época, pues, donde aparecen justamente, pues, ya la cultura que es más conocida a nivel mundial en nuestro país, que vienen a ser justamente el imperio del Tahuantinsuyo. Ahí está, recuerda que el Tahuantinsuyo da inicio con Pachacútec. Antes de que estuviese gobernando Pachacútec, hasta su padre Huiracocha era conocido, pues, no como imperio aún, muchachos, recuerda, no como imperio aún, sino era un reino o señorío. No te vayas a olvidar de ello, por favor. Y antes de eso era pues un curacazo, ¿no? Ahí está, muchachos, no te vayas a olvidar de ello, por favor, ¿sí? Para tus próximas evaluaciones, por favor, no te vayas a olvidar de ello, chicos o señoritas y muchachos. Muy bien.